Buenos días a todos, amados hermanos. Aquí estamos otra vez disfrutando de este nuevo día por la gracia y la misericordia de Dios que nos ha concedido. Y hoy en esta mañana tenemos el deseo de compartir con todos los hermanos en cualquier parte del mundo que lo oigan o lo vean, alguna parte de la Escritura que la gracia de Dios nos conceda poderla explicar, poderla dar con palabras sencillas y entendibles a todos los oyentes. Y queremos tratar con un punto que es muy crucial dentro de la iglesia, que está padeciendo mucho, que no se entiende y que confunden las obras de la carne con las obras del Espíritu. Piensan que surgen de la misma fuente o piensan que es lo mismo y no son lo mismo. O podemos decir las obras de la cizaña versus las obras del trigo, las obras de la carne versus las obras del Espíritu, las obras de justicia versus las obras de autojusticia. Y sobre este punto queremos tratar en esta mañana, esperando por la gracia de Dios que nos conceda esa gracia de poderla dar con sencillez de palabra. Aquí estoy con mi hermano Gustavo en esta mañana, juntos. ¿Quieres decir algo, mi hermano? Sean bienvenidos, reciban gracia y paz de nuestro amado Padre Celestial, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, el Mesías. Hay una pregunta que quiero hacerle al hermano y él les va a contestar con la misma palabra, ¿verdad? Que es viva y eficaz para instruir, para enseñar, para corregir. Y la pregunta es, la Biblia enseña que todos somos creación de Dios, pero ¿cómo es que pasamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo el más vil pecador de la faz de la tierra pasa a ser hijo de Dios? ¿Cómo es que le es imputada la justicia de Cristo a él? ¿Cómo es que sus pecados son limpiados? ¿Y cómo es que Dios Padre le concede esa gracia de ser libre y le regalar un nuevo nacimiento? Adelante, hermano. Mira, hay algo crucial que el Señor nos enseña, que sabemos todos que todos somos creación de Dios porque Dios formó al primer hombre y de ahí venimos todos. Pero a causa de la caída del hombre no todos nacimos bajo pecado y nos separamos de Dios. Entonces Dios para devolvernos, nos quiso devolver de una manera, haciéndonos hijos. Entonces por eso es fácil cuando la gente dice que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Una cosa es creación, otra cosa es ser hijo. Y la única manera en que el hombre separado de Dios, separado de Dios, fuera de esa voluntad de Dios, de caminar en esa voluntad y de conocerle, la única manera de regresarnos atrás y de poder ser hijos de Dios, la palabra nos lo enseña y dice que es a través de la fe. ¿A través de fe en qué? A través de la fe de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, porque nuestros pecados fueron lavados y fueron limpiados en la sangre de Cristo, y es donde surge un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento viene a través de la fe, ¿y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Es una persona, es Cristo Jesús, es la palabra. Y la Escritura nos dice en primera de Juan 1:11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en quién es Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. O sea, todo creyente que cree en quién es Cristo y lo que hizo por nosotros, le da un nuevo nacimiento para llegar a ser hijo de Dios. Y dice, estos que nacen de nuevo, dice, los cuales no fueron engendrados de sangres, o sea, por ni padres ni por ninguno de nosotros, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El engendramiento para venir a ser hijos de Dios, para que podamos ser llamados hijos de Dios, es por la fe en quién es Cristo y lo que Él hizo. Es porque Dios el Padre nos puso en su Hijo Jesucristo, porque el Cristo que es el Hijo nos puso en Él, y en Él pasamos a ser hijo igual que Él. Les voy a leer una porción de Romanos 3, capítulo 3, del versículo 21 en adelante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa de pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios,
para la demostración de su justicia en tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. No. ¿Quieres decir algo? Sí. Sí, cuando una vez que el ser humano cayó en el Edén, toda la humanidad caímos juntamente con ellos. O sea, aún los que no habían nacido, todos caímos, entró la simiente del mal, de Satanás, causó la muerte física y espiritual. Y esa separación es la que separó a Dios, y Dios no tiene comunión con el pecado de ninguna manera. Pero Dios, la Escritura enseña que Dios les enseñó cómo tener comunión nuevamente con Él, cómo restaurar esa comunión. Porque dice la Escritura que Cristo vino a restaurar lo que se había perdido, ¿verdad? Lo que se había perdido, la comunión que se había perdido con Dios Padre. Y todo es por medio de Él, del mismo Dios hecho carne. La cruz es la respuesta a todo, a esa separación. Es la sangre que tuvo el poder para limpiar y tiene el poder para limpiar cualquier pecado, no importa que tan grande sea, y para dar una nueva vida. Entonces, la fe por medio de la fe de Jesucristo, es por la cual somos aceptados ante Dios Padre, ¿verdad? Somos nuevamente injertados en Dios Padre, somos devueltos a la casa del Padre por medio de esa fe, de esa justicia. Entonces, muchas veces el hombre quiere practicar la autojusticia, quiere presentarle a Dios algo para reconciliarse con Él, algo que Dios no va a aceptar en ninguna manera. Y eso es muy común aún en los creyentes, de que queremos reparar el pecado de alguna manera u otra, y no es posible. La única manera es la fe en esa misma sangre que nos limpió. Es la sangre de Cristo, que nunca pierde poder, que siempre es eficaz para todo. Así es. Fíjense cómo la palabra especifica, habla de una justicia, no de la justicia, de una justicia. Dice la justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. La justicia de Dios, no la justicia tuya y mía. La justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo. Presenta como si Jesucristo ocupase fe, ¿verdad? Pero lo que está hablando es la justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo. Está presentando a Cristo Jesús como el otorgador. Él es quien otorga esta fe, en la cual está esa justicia que Él hizo en la cruz. Entonces, esta justicia que presenta a Cristo como el que la otorga, y a nosotros, los creyentes, como los receptores, los que la recibimos, los que hemos sido beneficiados de esta justicia, de la cual dice en otra parte de la Escritura que fuimos revestidos gratuitamente. Entonces, esta justicia que viene mediante la fe, viene mediante la predicación de quién es Cristo, de lo que Él hizo, de que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo y vino como hombre, y fue la propiciación, fue el sacrificio por nuestros pecados. Y a causa de esa obra que Él terminó en la cruz, todo pecado, toda potestad, todo poder en este mundo y en el venidero fue vencido por Cristo, fue sometido bajo sus pies. Y Dios nos habla de que cuando Cristo estaba yendo a la cruz, dice que nos reunió, dice que nos tomó y nos estaba llevando. Dice la palabra que en otra parte de la Escritura dice que con Él fuimos crucificados, fuimos muertos y fuimos sepultados y fuimos resucitados a novedad de vida y sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea que es una obra completa, divina, que ya en Él morimos por la fe, en Él fuimos crucificados por la fe, en Él resucitamos a una nueva forma de pensar, una nueva forma de conducirnos en este mundo, porque tenemos la mente de Cristo, y con Él estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aunque estemos aquí en lo terrenal, pero por la fe estamos sentados con Él, glorificados y santificados por Él. Aunque por el momento estamos aprendiendo lo que se nos concedió. Ya fuimos justificados, ya fuimos perdonados por Cristo y glorificados en Él en el cielo, pero en el momento en que estamos aquí en la tierra, cuando venimos a Cristo, es un aprendizaje de lo que se nos concedió, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y ese es el problema que está pasando en la iglesia, que no entiende qué es lo que realmente se le dio en Cristo. Entonces, como no entiende que ya fue justificado, se quiere justificar a sí mismo. Como no entiende que ya fue salvado, se quiere salvar a sí mismo. Como no entiende que ya fue glorificado juntamente con Cristo, quiere hacer cosas en su propia gloria para presentarse ante Dios.
pero ya se nos dio. Lo que el Espíritu Santo está haciendo es enseñándonos y revelándonos a través del Hijo de Dios, que es Cristo en nosotros, lo que Él ya hizo, enseñarnos a caminar en santidad, enseñarnos a caminar en justicia, enseñarnos a caminar en verdad, porque ciertamente el que no es nacido de nuevo no sabe. Él viene con otra justicia, por eso habla la justicia de Dios. Él viene con la justicia propia, con la justicia mirándose a sí mismo y haciendo cosas para Dios que están hechos en su propia fuerza, en su propia manera de pensar, en su forma de hacer las cosas como tener algo que presentarle a Dios para poderse ganar el cielo o para poder entrar al cielo. Porque no entiende que no se puede ganar, nadie puede ganar el cielo se nos dio. Porque ¿dónde están los cielos? Los cielos ciertamente están en Cristo, y si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, pues estamos en los cielos juntamente con Él, aunque ahorita estemos aquí, en un mundo donde se mira que no es así. Pero realmente si estamos en Cristo, ya se nos dieron los cielos, porque Jesucristo es el reino de Dios, Jesucristo en Él están los nuevos cielos, la nueva tierra, en Él está la nueva creación. Entonces viene con estas obras, este hombre natural que no entiende, viene con esta justicia que en otra parte también lo llama la cizaña o la paja. Entonces viene y es movido, ¿por qué? Es movido por el miedo a que Dios lo condene, por el miedo, dice, el infierno, por el miedo de presentarse ante Dios si no tenga obras para que lo deje entrar. Entonces viene, y esto todo la palabra lo llama las obras de la carne. Por eso queríamos hablar de las obras de la carne versus las obras del Espíritu. Todo esto que nosotros hacemos movidos por el miedo de ser condenados y de ser castigados y de irnos al infierno, somos movidos no por el Espíritu de Dios, sino por el miedo, que fue el primer sentimiento que sintió Adán cuando cayó en el Edén. Cuando Adán pecó, lo primero que el Señor cuando vino y lo buscó, le dijo, ¿dónde estás? Y estaba escondido. Dice, ¿por qué te escondes? Y dice, es que tuve miedo. ¿Por qué? ¿Por miedo a qué? A que Dios dijo que si comía del huerto ciertamente iba a morir. Entonces este miedo es lo que mueve a la mayoría hoy en día en la iglesia. O sea, ayudan al pobre, van a la iglesia porque tienen miedo de desobedecer a Dios, porque tienen miedo, dice, el infierno, porque tienen miedo de que Dios los castigue, tienen miedo de enfermarse. Hacen todo ese tipo de cosas movidos por el miedo. Esto es lo que la palabra llama obras de la carne. Versus las obras del Espíritu. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Las obras del Espíritu son todas aquellas que realiza Dios mismo, no movidos por el miedo, sino movidos por el amor, que es distinto. Porque cuando uno nace de nuevo, ya no haces las cosas, ya no ayudas a tu prójimo, no lees la palabra o no oras porque tienes miedo de irte al infierno. No, oras la palabra, oras a Dios porque te deleitas en tener esa comunicación y tienes un deseo de que todos le conozcan, un deseo ferviente de amor hacia tu prójimo, porque todos le puedan ver, porque todos puedan entender quién es Cristo y lo que se les dio. Por eso oramos. Entonces no lo hacemos por amor a los demás. Ayudas a tu prójimo que no tiene, no como una obra para entrar al cielo, por ganarte el cielo. No, lo ayudamos por amor porque se nos dio todo. Se nos dio el amor para amarlos, se nos dio el perdón para perdonarlos, se nos dieron bienes para compartirlos con los demás cuando tienen necesidad. Se nos dio la justicia para obrar obras de justicia movidos por el Espíritu en amor. Y ese es el fruto y la consecuencia de la salvación, de la fe que salva, de lo que dice Santiago, que una fe sin obras es una fe muerta. Pues claro que sí, es verdad, porque la fe de Jesucristo no es estéril. Tiene como fruto obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, pero que somos movidos por el amor, no por el miedo, no por miedo al castigo, no por miedo a la condenación o por querer ganar el cielo. No hacemos estas obras ni caminamos haciendo estas obras para ganarnos el cielo. No, caminamos haciendo todas estas obras porque Dios nos dio su Espíritu y nos puso su amor, porque se nos dio el cielo, se nos dio la vida, se nos dio el presente, se nos dio el futuro, se nos dio todo en Cristo. Porque está escrito, ni lo presente, ni lo futuro, nada. Mire lo que dice la palabra de Dios, para que sepa lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que Dios nos concedió en Romanos 8? Les voy a leer este pedazo, para que entiendan lo que Dios nos ha concedido. Dice, para que sepan que nada nos puede separar del amor de Dios, dice así. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio
de aquel que nos amó. Romanos 8, 37 y 38. Porque he sido persuadido, no porque me persuado, he sido, que sí que alguien más, Dios mismo por su Espíritu me persuade. He sido persuadido o me convence. He sido convencido de que ni la muerte ni la vida, fíjense, ni la muerte ni la vida, porque se nos dieron, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Satanás es creación, no nos puede separar de este amor porque se nos dio todo. Entiéndalo, que si usted está en Cristo, si usted ha creído en Cristo y cree que usted es miembro del cuerpo de Cristo, porque la iglesia no es un edificio de piedra, la iglesia no es una institución religiosa, la iglesia es una persona, es Cristo. Cristo en nosotros forma la iglesia porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, si somos miembros de Cristo, ¿cómo usted no va a tener todo lo que Cristo tiene? Porque dice la palabra que se nos heredó, que con Cristo somos herederos de todas las cosas juntamente con Él. Se nos dio la vida, se nos dio la gloria, se nos dio el Espíritu, se nos dio el presente, el futuro, se nos dio todo. Se nos dio la victoria. Así es de que no caminamos. Las obras del Espíritu es caminar en esta fe en victoria, de que todo se nos ha dado, ayudamos al prójimo, porque se nos dio amor, se nos dio para ayudarlo, se nos dio justicia para obrar obras de justicia. Lo ayudamos, todo es hecho por el amor. Estas son las obras del Espíritu o el trigo en el cual Dios se agrada. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros realizando todas estas cosas por su Espíritu, amando al que no merece ser amado, perdonando al que no merece ser perdonado, ayudando al que no tiene, orando por los que nos maldicen o por los que nos persiguen y por todas las instituciones. Mi enemigo no es el católico, mi enemigo no es el testigo, mi enemigo no es el mormón, no es el budista, ninguno de ellos es mi enemigo. Mi enemigo es el pecado que está en mí, que me engaña y que me hace ver que ellos son mis enemigos. No, mi enemigo es el pecado, es el yo, es aquello que yo imagino y aquello que yo pienso que no es la voluntad de Dios. Es el odio, es la ira, es el celo. Cuando nosotros estamos mirando a Cristo, entonces amamos a todo mundo, aunque no estemos de acuerdo con lo que predican, porque una cosa es que en Cristo somos uno y que amamos a los hermanos, pero otra cosa es que caminemos junto con sus mismas creencias, porque no podemos ¿acaso caminando juntos si no están de acuerdo? Pues claro que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos no han podido creer en Cristo como es. Ahora, no lo juzgo por eso, lo que juzgamos son las doctrinas. Lo que hablamos es de aquello que no glorifica a Cristo, aquello que no exalta y no le da gloria a Dios. Entonces, el enemigo es el pecado, no ellos, pero oramos a Dios porque puedan ver y puedan entender y puedan abrir los ojos y se separen, porque ellos no están viendo a Cristo. El Espíritu en nosotros mira a Cristo y glorifica a Cristo. En cambio, el hombre natural, las obras de la carne, cuando estamos mirando, esas son las que proceden de mirar una institución religiosa, de mirar una ceremonia, de mirar un rito, de mirar algo que yo le puedo ofrecer a Dios. Es una fe puesta en mí mismo, en aquello que yo puedo hacer para agradar a Dios. Es una fe en mí mismo, no una fe en Cristo y lo que Él hizo por mí. Entonces, cuando el hombre natural está mirando su institución y su religión, no está mirando a Cristo. Entonces, ¿qué expresa? Expresa una religión. Y tiene como enemigos a los testigos, tiene como enemigo al católico, tiene como enemigo al creyente. Nos llaman herejes a nosotros. ¿Por qué? Porque miramos a Cristo y predicamos a Cristo. Pero ellos muchos quieren defender su institución, entonces nos llaman herejes. ¿Por qué? Porque no miran a Cristo. Están defendiendo una institución religiosa llena de ordenanzas y mandamientos de hombres que no glorifican a Cristo, que proceden de la mente del hombre natural y se esfuerzan y esa institución les promete que si cumplen con todos esos ritos y ceremonias y mandamientos de hombre que tienen, a la mejor, si los cumples, puede que ganes el cielo. Ni siquiera te puede dar lo que prometen. Pero en cambio Cristo no nos dice eso. Cristo dice: el que crea heredará el reino de Dios. El que cree en mí será salvo. Entonces, el que entra en Cristo ha heredado todo. Todo se le ha sido dado gratuitamente por la fe en quien Él dice que es y lo que Él hizo por nosotros. Sí, es como en una prisión un juez a un preso se le autoriza una fianza para que pueda ser libre y alguien paga esa fianza porque él no tiene con qué pagar esa fianza. Es un precio muy exigente y una vez que esa fianza es pagada, el juez le da la libertad, lo declara libre. Entonces ese preso inmediatamente ya es libre. Ya todo lo que pasó y todo quedó atrás. Y
Y acá con Dios Padre también Dios nos declara justos mediante la fe de Jesucristo. Entonces es un decreto de Dios, no es de nosotros ni nadie más. Es del Rey Supremo, de Dios, el Creador fue hecho por Él, todas las cosas fueron creadas y hechas por Él, para Él. Entonces ya automáticamente ya somos libres en Cristo Jesús. Porque también dice la Escritura, seguiremos pecando para que la gracia abunde en ninguna manera, Dios no lo quiera. Entonces, ser santos como Él, que uno de ustedes es santo. Entonces, aprender a vivir en esa santidad, como está explicando el hermano, en ese amor de Dios Padre, en esa justicia que es por medio de Jesucristo, en esa gracia, en esa fe. Siempre es por fe, justo por la fe vivirá. Caminar y andar en el Espíritu, para que la carne no tome el control de nuestras vidas, no ejerza un poder, un dominio. Y siempre para todo eso es cuando vienen esas cosas, es la cruz, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Ahí están clavadas. Estar crucificado juntamente con Cristo es la respuesta, a diario. Amén. Amén. El viejo hombre ahí crucificado, porque en cuanto se baja empieza a manifestarse las obras de la carne. Entonces, que el Espíritu Santo siempre esté obrando en uno para que se vea el Cristo de vida, la luz que es Cristo, sea el resplandor, salga de dentro de nosotros hacia afuera y sea visto por los demás. A ver, ¿cómo se entiende esto? Cuando un hombre dice la palabra que estamos crucificados juntamente con Cristo, esto es algo que es por la fe, que es algo espiritual. ¿Cómo un hombre se baja de la cruz y ya camina en su propio deseo? ¿Cómo pasa esto? Esto sucede cuando por nuestros propios ojos empezamos a mirar la religión, miramos a mirar una institución, empezamos a mirar un sistema de cómo agradar a Dios, o empezamos a mirar cosas que no dicen la Escritura. Entonces el hombre se baja, o sea, ya no quiere estar ahí, rechaza la cruz, no quiere morir a sus propios argumentos, a sus propios pensamientos, a su imaginación, a lo que él cree que es Cristo. Entonces empieza a caminar sin la cruz y lo empieza a gobernar todos los pensamientos y deseos y pasiones de la carne. Lo gobierna la ira, lo gobierna el deseo, pelea y lucha y defiende un sistema y se pelea con los demás, es celoso, es orgulloso, quiere ver su nombre en los titulares, quiere que la gente lo aplaudan, quiere que la gente lo reconozca, quiere los primeros lugares en los lugares donde va, o sea, quiere ser conocido, se quiere, ¿cómo puedo decir? Quiere él crecer o se quiere engrandecer dentro de un grupo de personas donde él se logre como predicador, ¡ay, mira lo que alcancé, mira lo que logré! Y que la gente corra tras él y le pregunte consejo. Todo ese tipo lo que hace la religión. Pero la palabra dice lo contrario, dice que quiere ser el mayor que es el servidor de todos. El hombre natural, el hombre carnal, que busca todas estas cosas dentro de una institución, que se baja la cruz, que ya no quiere la cruz, que la rechaza, va y se estudia en las mejores colegios y piensa que el tener información de quién es Cristo, eso es el poder de Dios y que eso es el Espíritu. Eso no es el Espíritu. Una cosa es tener información de quién es Cristo, pero otra cosa es que tengas a Cristo dentro. Esto es totalmente diferente, porque los apóstoles ninguno tenía ese estudio. Y no quiere decir que el estudio sea malo. El problema es cuando el hombre mira la teología como el conocimiento de Dios y piensa que en su razonamiento y todo eso puede alcanzar todo, y por el estudio y por 20 años de estudio y se lo logra, pero son más carnales y naturales porque no están mirando a Cristo. Miran todo lo que otro hombre dice y con bonitas palabras y lo disfrazan y mandamientos que llenan dentro de las iglesias, ceremonias, todo el sistema que está. Entonces camina de esa manera, mirando todo lo que el hombre dice, enseña y pone mandamientos, ceremonias, párate, siéntate, haz esto, haz aquello, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no toques, toca, todo el tipo de cosas. El hombre está haciendo su propia voluntad, no está muriendo. Pero el hombre, que esa es la manera en que abandonamos la cruz y no podemos ver a Cristo, porque empezamos a ver una institución, empezamos a ver aquello que podemos hacer, nuestro esfuerzo, y Jesús dijo, gloria de los hombres yo no recibo. Entonces, ¿y cómo es que podemos caminar en el Espíritu? Es volviendo al lugar, identificándome juntamente crucificado, no mirando a la religión, mirando a Cristo y predicando a Cristo, porque de lo que está lleno tu corazón, dice la Escritura, habla la boca. Si tu corazón está lleno de todas esas cosas, eso es lo que vas a expresar y es lo que vas a enseñar, y es por lo que vas a pelear y hasta dar tu vida. Vas a mirar gente que está lleno de toda esa información de quién es Cristo y da la vida por ellos y hasta se matan y están seguros de que están sirviendo a Dios, pero en realidad están sirviendo a una institución, están sirviendo a mandamientos y a un sistema de hombres.
Entonces, pero versus ellos buscan los primeros asientos, pero el que sirve a Dios por el Espíritu no busca los primeros asientos dentro de los lugares. Al revés, les cede el lugar a cualquier otro que viene, a los más pequeños. Porque Dios nos dio un espíritu de servicio, no de que estén a mi servicio. No, de yo servir a los más pequeños. Ese es el espíritu de servicio que Dios nos dio, porque estamos muriendo lo que yo quiero. No busco ser conocido por los hombres, no me importa que me aborrezcan, no me importa que me tengan por hereje, no me importa, por amor a ellos hablamos verdad y por amor a ellos decimos y estamos firmes, aunque nos aborrezcan, porque ellos no pueden entender. Ellos nos aborrecen, pero nosotros los amamos en Cristo y pedimos a Dios por todos, de todas partes del mundo, que Dios abra sus ojos y puedan ver y puedan entender este gozo y esta paz que se encuentra en Cristo, no dentro de una institución. Y que den su vida porque están dispuestos a morir por Cristo. O sea, estén dispuestos a que los aborrezcan, a que los rechacen, porque dice, y los primeros enemigos son los de tu casa. Cuando alguien cree en Cristo y habla la palabra de Dios como está en la Escritura, los primeros que te aborrecen son los primeros que dicen tus hermanos y compañeros en tu institución donde están, porque te consideran enemigo, te consideran hereje. Entonces aquellos que dicen que te amaban ahora te aborrecen. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con ellos, de ese amor que estamos hablando. Yo, en lo principal, en lo que tiene que ver, no yo, Cristo en mí ahora, me hace que los ame, aunque no esté de acuerdo con ellos, pero los amo y hablamos verdad. A ver, una cosa que quiero poner, para entender, el Evangelio no es una creencia. El Evangelio es evidencia. Es evidencia. Un ejemplo, cuando tú vas a un árbol y miras una manzana, ¿qué haces? O sea, no ocupas de que nadie te diga que es un manzano. ¿Por qué? Porque la evidencia, que es la manzana, que es el fruto, sabes que es un manzano. No ocupas de que te digan, mira, ese es un manzano y que te expliquen que es un manzano. No, porque tú lo estás viendo con tus propios ojos porque la evidencia declara lo que es. Estás viendo la manzana. Así es el Evangelio, así es el fruto del Señor. Así es todos aquellos que están en Cristo. Es una evidencia, es Cristo en nosotros expresando su amor, su justicia, su verdad, su paz, su gozo, su bondad. Es en nosotros, no como para ganar o como para no ser echados al infierno, sino porque hemos sido salvados. Esa es la fe que está llena de esas obras de justicia, que tiene ese fruto de amor, de justicia, de verdad, de paz, de gozo. No ocupes que te digan, yo no ocupo que me digan, mira, esa institución es Cristo. No. ¿Por qué? Porque miro a Cristo que crucificado por mí y que ahora vino a morir y que el templo somos nosotros y que la iglesia es Cristo en nosotros. No es un edificio de piedra, ni la iglesia es que te reúnas cada 8 días un grupo de personas dentro de un edificio y se salen y ya no son iglesias, nomás son cada 8 días. No, la iglesia somos 24 horas donde quiera que andamos. La iglesia se reúne en lugares para edificación. La iglesia está en la calle, la iglesia está en el mercado, la iglesia va en un carro, la iglesia está en la cárcel, están en los hospitales, está en todos lados. Nunca dejamos de ser iglesia. No dejamos de ser el cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo y siempre somos lo que Él dice que somos, no lo que la gente o las instituciones dicen que somos. Somos lo que Dios dice que somos en Cristo. Y eso es lo que creemos y eso es de lo que damos testimonio por el Espíritu. A diferencia de los que piensan que si no pertenecen a cierta institución, ya no sirven a Dios y están fuera de Cristo, están fuera de la voluntad de Dios. Entonces ellos tienen una institución como el Cristo. No saben lo que están diciendo ni entienden que la iglesia es un cuerpo espiritual y que estamos en Cristo y donde quiera que andamos, nunca dejamos de ser miembros de Él. Es Cristo en nosotros, somos la iglesia. No es un edificio, no es una institución religiosa llamada fulana, sotana o mangana. Y todos los que tienen esta fe en todas partes del mundo, los amamos y formamos la iglesia. No importa que nos echen para afuera, el que no quiera creer, el que no, se va a enfrentar al Señor. Y él no puede ver y no puede gozar de esta realidad, de esta verdad que estamos hablando, que es gloriosa y en la cual nos gozamos y nos deleitamos ahorita, en este tiempo, en este presente, porque sabemos que nuestra ciudadanía está en Cristo y está en la Nueva Jerusalén, donde un día este cuerpo va a volver al polvo, pero le voy a ver a Cristo. Ya que cierre mis ojos, le voy a ver, estoy convencido 100%. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No, porque fui puesto en el que es bueno, Cristo que es bueno. Somos santos, ¿por qué? Porque hago muchas obras. No, somos santos porque fuimos puestos en el santo que es Cristo. Somos justos porque fuimos puestos
en el justo que es Cristo. Somos elegidos porque fuimos puestos en el elegido que es Cristo. Somos glorificados porque estamos en el glorificado que es Cristo. Fuimos justificados porque estamos en el que fue justificado en el Espíritu, no se halló pecado en él, que es Jesucristo. O sea, hay uno solo justo, Cristo. Hay uno solo santo, Cristo. Hay uno solo bueno, Cristo. Hay uno solo que es sabiduría, Cristo. Hay uno solo que es conocimiento, Cristo. Hay uno solo que ese camino es Cristo. Y estamos en él. Por eso tenemos todo eso, porque todo eso nos dio el Señor. Somos partícipes de todo eso que es Cristo. No se gana por obras, no se gana por una institución, se gana por la fe, no, ni se gana. Se nos dio gratuitamente por la fe, por gracia, y fuimos puestos en Él. Y de eso disfrutamos y en eso nos deleitamos, aunque padezcamos por un tiempo lo que estamos en este cuerpo, el rechazo del mundo, el rechazo de instituciones, el rechazo de hermanos que se enojan, que se irritan. Porque, miren, perdón hermano, miren, lo que pasa un problema, la creencia siempre está en el terreno de la discusión. La creencia siempre está en el terreno de la discusión. Yo creo esto y no te metas, así creo yo y respétame. Y otro dice, esta es mi religión y respétame, esta es mi creencia y respétame. Es allí donde está el terreno ahí es donde está la creencia, siempre está en el terreno de la discusión, porque creen lo que cada quien quiere creer. Pero a diferencia de que está en Cristo, que no está en el terreno de la discusión, que es una evidencia en su persona. Es Cristo manifestándose en él, es Cristo diciendo yo he vencido, es Cristo diciendo Dios te ha dado la salvación por gracia, por lo que yo hice en la cruz, es Cristo diciendo yo te he salvado si tú crees, es Cristo diciendo si crees en mí, el que crea en mí, de su interior flotarán torrentes de agua viva. Es Cristo diciendo arrepentíos, es Cristo diciendo venid a mí los que estén cansados y agobiados y en mí hallaréis descanso. Es Cristo diciendo son herederos juntamente conmigo, yo he vencido al mundo, no temáis al mundo. Es una evidencia y se manifiesta en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en sana doctrina. Esa es la diferencia de la evidencia a que no está en el terreno de la discusión, que afirmamos y que lo afirmamos por el Espíritu y estamos 100% seguros de que así es, aunque otros no lo crean. Y ese es el problema de que no lo cree, porque él quiere defender otra cosa que no está en la Escritura. Entonces siempre los grandes avivamientos que ha habido durante la historia es porque volvieron a la raíz, que son las Escrituras, que son las que dan testimonio de Cristo, y esa palabra se encarna en nosotros por el Espíritu. Se encarna y se vuelve una realidad, se vuelve una experiencia de vida todos los días donde quiera que andamos. Es una experiencia de vida, por eso es una evidencia que evidencia lo que Dios nos ha concedido y lo que somos en Cristo. Amén. ¿Quieres decir alguna otra cosa? Bueno, para terminar, hay una obra en la cual todo se consumió. Una obra que supervisó el Espíritu Santo fue agradable, olor grato a Dios Padre. Una obra en la cual todos fuimos puestos y estamos a salvo. Cristo es la obra de Dios. Cristo. En Él no seremos defraudados. Como dijo Él, yo no echo fuera a nadie que viene a mí. En Cristo, hermano. Oren a Dios y piden sabiduría y entendimiento. Y Él no le dará nada a los que piden espíritu, así su palabra. Amén. Y miren, para terminar lo que les voy a decir, para que vean que no lo decimos nosotros, sino que la Escritura da testimonio de lo que Cristo ha dicho y de lo que Cristo, que por el Espíritu dejó. En Romanos 8:1 dice, a los que creen. Ahora pues, ninguna condenación, fíjense lo que está diciendo, es una afirmación. No está dejándolo en signo de pregunta, tal vez, si esto, si aquello, no. Dice, está Dios afirmando a través de la Escritura por el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Ahora nos va a explicar en 8:2 por qué no hay condenación. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó, no que te va a libertar. Te libertó, es un presente, es un hecho consumado. Te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Te libertó. Pero para que esto sea una realidad, se tiene que comer este pan de vida. Se tiene que comer esta verdad, se tiene que digerir y se tiene que entrar hasta lo dentro, hasta lo más profundo del tuétano de nuestro ser. Y eso lo hace el Espíritu. Cuando eso entra hasta lo más profundo de nuestro ser, eso vas a expresar. ¿Por qué? Porque lo puedes comer, lo tragaste. Esto es comer el pan de vida. Es la palabra, es lo que Dios dice, porque es espíritu. Jesús dijo, mi palabra es espíritu, no es lo que pensamos que es.
Entonces, cuando esto lo comes y lo cambias, se vuelve una realidad. O sea, no hay condenación. No quiere decir que no haga nada. No. ¿Por qué? Porque Cristo nos libertó. Entonces, tú te preguntarás, pero yo sigo pecando. Sí, porque no entiendes que tienes una naturaleza que en ella reside todo mal deseo, toda ira, todo mal pensamiento, toda maldad, todo pecado, toda autojusticia. Reside en esa primera naturaleza con la cual naciste. Por eso tienes que nacer de nuevo, le dijo Cristo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver o para que puedas entrar al reino de Dios. Cuando una persona cree en Cristo y es nacido de nuevo y es llamado hijo de Dios, porque así nos llama Dios, no lo digo yo, ni lo dice una institución, Dios mismo, es un decreto de Dios Padre que nos llama hijos de Dios en Cristo por la fe, por ver que en Él nacimos. Entonces ya no somos portadores de una naturaleza, somos portadores de dos naturalezas. La primera, que es donde residen todos los malos deseos, en mi pensamiento, en mi deseo, en mi voluntad, en mis razonamientos, en todo lo que yo quiero hacer para agradar a Dios. Esa es una, que es la que es pecaminosa, donde están los celos, donde está la ira, donde está el enojo, donde está todo eso. Pero la otra, que es el nacido de nuevo, que está unido al Espíritu de Cristo, es la naturaleza de Cristo en nosotros. En ella reside todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro y todo lo justo. Y estas están luchando todos los días una contra la otra. Es una lucha interna mientras estemos en el cuerpo, mientras este cuerpo no vuelva al polvo. Esa lucha es diario. Tu voluntad versus la voluntad de Dios, tu deseo versus el deseo de Dios, lo que tú miras según las apariencias versus como Dios mira por el Espíritu. Todas esas cosas están en contienda. Y si tú no conoces la cruz de la manera de cómo está crucificado, a lo que tú piensas, a cómo tú ves, a cómo tú haces las cosas, para morir y no caminar de esa manera, para vivir y caminar en el crecimiento en santidad mediante el Espíritu, mediante lo que Dios dice, mediante cómo Dios mira las cosas, mediante cómo Dios ha juzgado y mientras cómo Dios dice que debemos de vivir y mientras cómo Dios nos dio su amor y debemos de amar al que no merece ser amado, perdonar al que no merece ser perdonado, no para no ser condenado ni no para no entrar al cielo, sino porque es fruto de lo que Dios, de esa naturaleza que está en nosotros, que es Cristo en nosotros, su Espíritu en nosotros, moviendo nuestro espíritu en ese conocimiento en Cristo, porque es uno con Él. Son estas dos naturalezas que llama la palabra la lucha, la carne versus el espíritu, o el viejo hombre versus el nuevo hombre, o la cizaña versus el trigo, o la fuente de agua amarga versus la fuente de agua dulce. Son siempre están en contrapena, son estas dos cosas que siempre están luchando. Por eso están estas dos cosas entre nosotros. Lo que está en medio es el alma. El alma a veces ya pega a la ira, a los deseos de la carne, pero tiene que ser traída por el Espíritu para que se apegue y entienda y se apegue al Espíritu y exprese a Cristo, se goce en Cristo, se deleite en Cristo y esos sentimientos del alma que odian y que todo eso, en vez de odiar, perdón, en vez de todo eso. Esa es la diferencia. El alma es la que está así por un lado y para otro. Entonces el alma es la que tiene que ser traída para que en vez de que odie, perdone. En vez de que codicie las cosas muera todo eso, o sea, empiece a tener el conocimiento de Cristo, la mente de Cristo. Entonces son las dos naturalezas. El nacido de nuevo tiene eso. La mente del hombre natural versus la mente del nuevo hombre, versus la mente de Cristo. Pero el que no es nacido de nuevo no tiene más que una sola naturaleza con la que nació y piensa con eso, actúa mediante esa mente que estudió en los colegios, que tiene mucha información, pero no ve Cristo. Entonces, esto es lo que queríamos y rápidamente y muy por encima la tocamos, porque el tiempo es corto y ya se nos ha ido. Esto se necesita tiempo y poco a poco y vamos a tratar en los días venideros, si Dios nos lo permite, nos da gracia, de ir hablando, de ir abundando más en todas estas cosas para que sea entendido. Gracia y paz a todos donde quiera que estén. Es un gusto en esta mañana que Dios nos ha permitido compartir esto y donde quiera que estén les deseamos que Dios abra su entendimiento, que Dios abra los ojos espirituales para que puedan verle, para que puedan oírle, para que puedan expresarle donde quiera que estén. No interesa de qué institución seas o qué creencia seas, sino lo que deseo es que en el nombre de Jesús, donde quiera que estés, que Dios abra tus ojos, que Dios abra tu entendimiento para que puedas ver a Cristo, para que puedas deleitarte en este amor, en este gozo, en esta paciencia, en todo lo que Dios nos ha concedido en Cristo, y verás que no pelearás con los demás, sino que verás verdad que te aborrezcan. Y será un deleite, aun cuando te aborrezcan, te gozarás por amor a ellos, porque el Espíritu de Cristo ciertamente está en nosotros. Amén. Moviéndose. Cualquier comentario con confianza está abierto, algo que usted quiera aportar o preguntas que tengan y en el amor de Cristo, todo es para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Confianza. Dios los bendiga. Dios los bendiga.